Hola gente de YouTube, nuevamente Luis Álvarez y el día de hoy les voy a explicar cómo hacer un programa de Visual Basic, pero con el tema de decisiones. Bueno, nosotros ya sabemos que primero tenemos que abrir nuestro programa para poder trabajar en Visual Basic. El ejemplo que vamos a trabajar dice así: dado un número entero, determinar si es par o impar. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a ocupar es un text box, porque es un dato de entrada, dice dado un número entero. Lo vamos a poner en el lugar que nosotros deseemos y vamos a determinar si es par o impar. Entonces vamos a ocupar un label y finalmente un button, que es donde vamos a poner nuestro código y es donde vamos a ejecutar el programa. Vamos a cambiar las propiedades como nosotros lo deseemos. Vamos a borrarle aquí y vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle determinar para que nos determine si es par o impar. Y bueno, vamos a cambiarle el color al form, un back color, y listo. Donde vamos a meter nuestro código va a ser en el botón, le damos doble clic, y como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es declarar los datos. Sería dim, y vamos a ponerle al número, la nomenclatura de num, y dice que es un número entero, entonces vamos a ponerle que es un valor entero. Y vamos a ponerle R de la respuesta. Y de igual manera va a ser entero. Serían los únicos dos datos que vamos a ocupar: el número y la respuesta. Bueno, como el dato de entrada tiene que ser leído, vamos a leerlo. Va a ser el num igual al valor que está en el textbox 1. Punto text. Y ya leímos nuestro dato de entrada. Ahora vamos a ver quién es R, o bien quién es la respuesta. Lo que nosotros vamos a ocupar es lo siguiente: R va a ser igual a una función que, que ahorita les voy a explicar por acá. Vamos a poner la variable a lo que vamos a evaluar, que en este caso sería num. Vamos a darle espacio y le vamos a poner mod, que nos va a calcular el módulo de esta variable, que es el num, pero ya sabemos quién es el num. Pero va a ser 2. Y listo, ya tenemos R. ¿Qué hicimos aquí? Quiere decir que al dividir este número entre 2, nos va a dar este resultado. Y aquí es donde va a tomar la decisión. Hay dos tipos: el select case y el if. El más convencional o el más usado es el if, entonces vamos a utilizarlo con if. Y decimos, si R, la respuesta, es igual a 0, entonces, aquí ¿qué pusimos? If significa sí, que es con lo que vamos a iniciar nuestra condición. Si R, la respuesta que calculamos aquí, es igual a 0, es decir, que si el módulo 2 del número es 0, entonces vamos a escribir en el label 1.text, porque lo vamos a escribir igual a una frase, o bien a una oración. Esta la tenemos que poner forzosamente entre comillas y le vamos a poner: es un número par. ¿Por qué? Porque todo número dividido entre 2 que que su residuo es 0, entonces quiere decir que es un número par. Le vamos a poner else, que significa en otro caso, o sea, que no se cumpla esta condición, que esta respuesta o el residuo del número dividido entre 2 sea diferente de 0, entonces vamos a escribirle. Podemos copiar esto para hacerlo más rápido. Control C, Control V. Y le vamos a dejar el mismo label porque es donde vamos a escribir la respuesta, solamente que aquí le vamos a cambiar. No es un número par. Y esto es correcto. Entonces, analizando, decimos que si al dividir
el número entre 2, el residuo es 0, entonces es un número par. De lo contrario, no es un número par. Ponemos end if, que solito por automático nos los da. Al poner if y darle enter, solito nos los da. Esto quiere decir que se está cerrando la condición. Y con esto terminamos nuestro programa. Lo que nos faltaría sería ejecutarlo. Ya sabemos F5, oprimimos este icono y le vamos a poner cualquier número, por ejemplo, el 10. Es un número par, en efecto. 10 es un número par. Le ponemos un número impar. No es un número par. Entonces, podemos seguirle poniendo cualquier número y nos va a seguir, nos tiene que dar los mismos resultados. Entonces, comprobamos que nuestro programa fue hecho correctamente. Ahora, vamos a explicar lo que son los ciclos. Los ciclos nos sirven para hacer operaciones o bien para hacer algunos procesos de manera finita o bien de manera infinita o finita. Lo que vamos a hacer nuevamente es abrir nuestra ventana para trabajar. Y el ejemplo que vamos a trabajar, los ciclos, dice solicitar 5 números enteros y calcular su suma. Entonces, lo que vamos a necesitar va a ser, bueno, nosotros vamos a determinar cuántos números, ya sabemos cuántos, que son 5. Entonces, lo que vamos a ocupar va a ser un botón, que es donde vamos a poner nuestro código. Al darle clic, tiene que hacer todo eso. Y vamos a ponerle un label para la sumatoria. En este caso no vamos a ocupar textbox porque sería, bueno, ahorita sí sabemos cuántos números vamos a necesitar, que son 5 números enteros. Podríamos poner 5 textbox, pero existe otra forma que ahorita la vamos a ver en el botón. Solamente le ponemos aquí, cambiamos algunas propiedades de las cuales ya les había hablado en el otro video, borramos. Entonces, en el for vamos a poner el label, que es donde nos va a dar la suma, y el botón, que es donde va a calcular la sumatoria. Lo hacemos un poco más grande. Y entonces aquí vamos a poner nuestro código. Damos doble clic y empezamos. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es crear el código. Como nosotros ya sabemos, tenemos primero que declarar los datos, poniendo la palabra dim. Tenemos que poner una variable que es la que va a controlar el ciclo. En este caso lo vamos a manejar como X. Y este siempre va a ser entero. Luego vamos a solicitar los números. Los números son enteros. Los vamos a manejar como n. Y dijimos que son enteros. Todos los números van a ser enteros. Y finalmente vamos a poner S, que nos va a representar la sumatoria. Y la suma de números enteros nos va a dar un número entero. Entonces, es entero. Listo. Una vez tenido esto, vamos a poner quién es X. No podemos leer N, porque esto tiene que estar forzosamente dentro del ciclo, porque es lo que se va a estar repitiendo. S lo vamos a calcular hasta el final y además es un dato de salida. Entonces lo que podemos hacer o lo que debemos hacer
sumatoria. La sumatoria la vamos a poner S igual a S más 1, perdón, más N. ¿Esto qué nos está diciendo? Que la sumatoria va a ser igual a la sumatoria. Esta sumatoria antes del ciclo no la hemos declarado. Quiere decir, para el programa es igual a 0. Y le vamos a sumar el número que va a aparecer aquí. Es decir, la sumatoria va a ser igual a 0 más el primer número. Y después se va nuevamente a meter al ciclo. Va a salir del ciclo, va a volverse a meter. Pero